Ahora sí, formalmente con el contenido de la materia, una palabrita nada más, por ahí para alguno que estuvo ausente de la primera clase, bueno, está todo en el campus, no vamos a hablar sobre eso, están los cursos de examen, están los materiales, cualquier cosa le consultan a un compañero, para eso tuvimos la primera clase y prácticamente hablamos de ese tipo de cuestiones. Y lo otro que quería recalcar es, bueno, para los que no estuvieron presentes, cualquier cosa, que también si tienen algún grupo y demás, si quieren hacer, digamos, de buena voluntad de ustedes, pasarles el dato a los compañeros que nosotros no hacemos paro, ¿sí? Lo dije la vez pasada, tengo como 10 minutos hablando de eso, que son dos palabras, pero bueno, dándole vuelta porque dos personas justamente de esta comisión, que una al menos sé que no está presente, mandó un mail preguntando si hacíamos paro. Que aparte el paro de esta semana ni siquiera es un paro muy generalizado ni nada, o sea que si se toma algún tipo de medida, virtualizamos, se da una situación, nos puede pasar algo y tenemos que levantar la clase, o sea, la verdad que normalmente no nos pasa, pero a todos nos puede pasar algo, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, vamos a mandar un mensaje por campo para que todos se enteren, no una persona que es la que se le ocurrió a las 9:30 de la noche mandar un mensaje preguntando si había paro, ¿sí? Entonces, nada, eso. Y obviamente la gente que asumió que había paro y está faltando, tiene a tener la falta, el paro en todo caso del docente, no del estudiante. Nada, parece mentira y nos dirán, che, ¿para qué estamos hablando de esto? Pero bueno, nada, todo el tiempo recibimos mensajes de ese tenor, sobre todo de que sean estas circunstancias en donde hay más de ese tipo de medidas de fuerza. Listo, pasamos a la página. Derecho de la integración. Bueno, la idea es, también esto se los comentaba la clase pasada, es las primeras clases, no son muchas, ¿sí? Son unas 4 o 5 clases, ver aspectos más o menos generales, ¿no? Hoy vamos a trabajar un poquito el concepto, las fuentes del derecho a la integración, los sujetos, y así vamos a ir continuando, vamos a ver tipos de integración, que hay diversas clasificaciones, vamos a tomar algunas de ellas y las vamos a desarrollar, vamos a contextualizar a la integración regional en un fenómeno mucho más amplio, que es, en términos económicos, el multilateralismo económico, que de alguna manera está como protagonizado, si se quiere, por la Organización Mundial del Comercio y todas sus normas. Vamos luego a trabajar algunas características puntuales de un tipo muy particular de derecho de la integración, un subtipo, una suerte como de especie dentro del género de derecho de la integración, que es el derecho supranacional, o también llamado derecho comunitario, que, bueno, justamente es un subtipo porque no tiene todas las características que tiene el derecho a la integración en general, sino que tiene algunas como muy notorias, distintivas, y bueno, justamente generan esa suerte de subcategoría o de especie, que básicamente es lo que se desarrolla en la práctica en el ámbito de la Unión Europea. Ese derecho comunitario supranacional, si uno tiene que identificarlo, lo identifica fácilmente con la Unión Europea, y eso justo nos va a dar esa clase, sí, que es la última de la parte general, nos va a dar el puntapié inicial para iniciar ya la siguiente, lo que es justamente varias clases sobre el derecho de la Unión Europea, y ahí vamos a tener el primer parcial. Después seguiremos con otros procesos de integración, en el ámbito de América Latina y de otros continentes también. A ver, yendo un poquito a la idea de derecho de la integración, bueno, obviamente el derecho ya sabemos, se trata en definitiva de un conjunto de normas, ahora, un conjunto de normas que buscan reglar justamente un fenómeno concreto que es la integración, o también llamada por algunos autores, integración regional. Y ese fenómeno que busca captar a través de normas jurídicas el derecho de la integración, ¿sí?, es ni más ni menos que un fenómeno, obviamente, de la realidad, que es de carácter interdisciplinario, multidimensional y, bueno, y por ende complejo, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con que justamente es complejo, reviste una determinada complejidad y de ahí que sea interdisciplinario y multidimensional? Bueno, un poco el nombre lo dice. Efectivamente es un fenómeno que tiene diversas dimensiones. Una de esas dimensiones es la jurídica, es el derecho de la integración. Pero dentro de esas dimensiones, ¿sí?, vamos a tener la dimensión política, vamos a tener la dimensión estratégica, la dimensión económica, social, cultural, y en todo caso la jurídica, que algunos lo incluyen dentro de la cultural, porque en definitiva el derecho es parte de la cultura, pero nosotros podemos darle una dimensión autónoma, ¿sí?,
Y esa dimensión justamente jurídica es la que obviamente nosotros vamos a desplegar, vamos a trabajar con mayor profundidad. Pero no podemos desconocer las otras dimensiones. Por eso yo también les decía la vez pasada que, a ver, nosotros no nos podemos desprender muchas veces de los por qué, de las características de un fenómeno, un proceso de integración puntual, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De pronto, justamente cuáles fueron las voluntades políticas de los estados, cuáles fueron los objetivos políticos de los estados, qué, digamos, desarrollo económico pretenden esos estados, cuál es la dimensión sociocultural, las bases sociales y culturales que tienen en común o no esos estados, ¿sí? Si hubo algún objetivo de orden estratégico para una mejor diseñación internacional por alguna situación, o como por ejemplo sucedió en el caso de la Unión Europea, que en gran medida lo que buscaba era evitar una tercera guerra mundial. Evidentemente eso fue una decisión estratégica, el conformar lo que hoy es la Unión Europea. Entonces, evidentemente, de todos esos datos nosotros no nos vamos a poder desprender como si nada, porque son los que muchas veces dicen el porqué de una estructura institucional, jurídica, es de una manera y no es de otra. ¿Sí? Y lo mismo incluso algunos datos, si se quiere, históricos geográficos, que también muchas veces, digamos, hacen que es un estado central, es un estado pequeño, es un estado insular, ¿sí? O si tiene una historia más reciente o más lejana en términos de país colonizado. Son cuestiones que obviamente inciden e inciden mucho, ¿sí? No es lo mismo la integración, por ejemplo, en Asia, en donde en general hay una cuestión cultural que tiene que ver con consensuar lo que se decide y cumplir voluntariamente sin tener que estar necesariamente atado a una norma que nos obligue. Entonces ahí de pronto se empiezan a ver iniciativas que no necesariamente se formalizaron desde el día 1 en papel y desde el día 1 se obligaron a través de un tratado. Que la integración en África, entre los países africanos, que son más de 50 estados, que fueron colonizados durante muchísimos años, décadas, ¿sí? Que obviamente esa partición que se hizo de África es una partición totalmente artificial, eso ha generado, digamos, que las culturas de los distintos países se hayan distanciado, incluso, digamos, en un dato obvio, como tiene que ver con el idioma, ¿sí? Que existan, a su vez, por un lado, la necesidad de buscar un desarrollo y de entender que, en todo caso, la integración entre ellos es una mejor opción que, digamos, depender de los países colonizadores. Pero por otro lado, hay muchas rivalidades entre ellos, ¿sí? De hecho todavía se dan situaciones de conflicto, incluso conflicto armado, y eso también obviamente incide en el cómo avanzar en la integración y los obstáculos que sean en el ámbito de la integración. Países como los nuestros, que estuvieron afectados durante años por gobiernos de facto, gobiernos dictatoriales, bueno, la posibilidad de restaurar las democracias y de consolidarlas, bueno, muchas veces se entendió que la integración, digamos, contribuía a consolidar esas democracias. En general, lo que es integración regional y democracia suelen, digamos, no son sinónimos, además está decir, no tienen que darse necesariamente de manera conjunta, pero es un binomio que normalmente funciona bastante bien. Bueno, les decía el tema de la Unión Europea, que uno de los grandes, digamos, motivos de unión entre aquellos primeros 6 países, que hoy son 27, cuando eran esos 6, era justamente evitar una tercera guerra mundial entre ellos. Entonces, estas cuestiones, ¿sí? no vamos a ser ajenos, por más que, bueno, evidentemente nos tengamos que detener necesariamente en las cuestiones jurídicas. Pero a lo que yo les decía, digamos, vamos a ver, sobre todo cuando vemos la parte especial, que cada proceso de integración tiene, por ejemplo, toda una serie de órganos. Y bueno, a ver, son órganos que muchas veces no se repiten, no necesariamente las funciones o las competencias, y eso, bueno, tiende un poco a veces a confundirnos y si uno digamos, no entiende el por qué un órgano, por qué otro, más allá de la denominación, por qué tiene tales características o tales otras, evidentemente lo tiene que memorizar y no nos sirve ni a nosotros ni a ustedes, pero como tenemos que evaluar no nos queda otra que o lo entienden y no es necesario memorizarlo o lo memorizan para poderlo volcar al papel. Entonces, bueno, la idea justamente es que uno pueda razonar los por qué. ¿Por qué Europa tiene un parlamento europeo que legisla en el ámbito de la Unión Europea y por qué, por ejemplo, el Mercosur tiene un parlamento que se llama Parlasur, pero que no legisla y es bastante inoperante? Bueno, un poco esa es la idea, digamos, de entender un poquito más allá. Y como, bueno, justamente tiene diferentes dimensiones,
evidentemente esto lo hace un fenómeno interdisciplinario, porque por supuesto que es justamente un tema que uno puede trabajar tranquilamente desde lo jurídico, pero también desde la economía, desde la sociología, desde las ciencias políticas, ¿sí? E incluso desde el ámbito de la defensa. Bueno, nosotros obviamente vamos a hacer lo que nos compete, que es trabajarlo desde, el derecho, pero evidentemente esto hace que uno pueda trabajar, si uno obviamente quiere profundizar el tema, desde estas otras disciplinas, y bueno, incluso grupos de investigación y demás, que justamente traen un politólogo, traen un economista, traen un jurista, etcétera, como para poder terminar de entender un poquito más y mejor este fenómeno. Obviamente, lo que es las relaciones internacionales, además está decir que también, uno puede hacer justamente una mirada crítica e interesante del fenómeno que es la integración o la integración regional. Integración regional que normalmente se llama así, pero que no la tenemos que entender obligatoriamente en términos de que los países que se vinculan entre sí, que se integran entre sí, que deciden, ¿sí?, aunar ciertos objetivos en común, que deciden compartir ciertos objetivos en común, tienen que pertenecer estrictamente a una misma región. O en todo caso habrá que ver cómo definimos región, ¿no? El tema que uno piensa por ahí en región y automáticamente lo define prácticamente entre países limítrofes. Y evidentemente esto no necesariamente es así, y si bien vamos a ver muchos casos, como por ejemplo el Mercosur, que sí estamos hablando en líneas generales de países limítrofes, bueno, no es el caso de Venezuela, no es el que se encuentra actualmente suspendida. Evidentemente ya ahí, se nos rompe un poquito ese molde, pero si vamos más allá y vemos otros procesos que nosotros vamos a trabajar más adelante, de pronto encontramos que hay iniciativas de integración que vinculan a diferentes estados, que incluso son de diferentes continentes, que de pronto lo que comparten en común es algo muy amplio, como puede ser el océano Atlántico-Pacífico. ¿Sí? Entonces habla de acuerdos transatlánticos, acuerdos transpacíficos. Bueno, y evidentemente ahí esta idea de región entendida en un sentido como muy acotado, bueno, nos queda chica, ¿sí? Ahora, si uno obviamente piensa en términos de región, tanto un denominador común como incluso puede ser, tener salida a un mismo océano, bueno, está muy bien entenderlo de esa manera. Pero no se queden con la idea que siempre van a ser países, que básicamente comparten necesariamente fronteras y límites. Puede ser el caso chileno, ¿no? Que dicen que firmó con China y Estados Unidos algo así, un tratado de libre comercio. Sí, en realidad eso por ahí es un poco más como un acuerdo de cooperación económica que no necesariamente es integración, pero Chile en general, obviamente que si a Chile lo invitaran a lo que fue en su momento, porque ahora está medio en crisis, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más allá que no es parte de América del Norte, Chile evidentemente se sumaba muy contento. Obviamente que, ahí se podía haber dado, Chile siempre estuvo interesado en mirar más hacia el norte que hacia sus costados, y bueno, en ese sentido bien podría tratarse de alguna integración que incluso entre Chile y, por ejemplo, México, que no comparten evidentemente frontera, y América del Sur, América del Norte, etcétera, ya que son países latinoamericanos, bueno, también encontramos que hay una llamada Alianza del Pacífico, un poco lo que se puso como, incluso hasta para la denominación, era esta idea de, países que tengan salida al Pacífico. Entonces ahí está México, está Chile, está Perú y está Colombia, ¿sí? Con lo cual, no necesariamente hay que pensarlo en un sentido como muy limitado de región, que tal vez sí, cuando comenzó a describirse el fenómeno, tal vez sí respondió un poco más a esa idea. En general, lo que tiene que ver con la integración regional, por supuesto que uno puede encontrar antecedentes hiper remotos. A veces en el caso nuestro nos podemos remontar al Virreinato de Río de la Plata, por ejemplo, y demás, pero si uno piensa en lo que es la integración, o lo que se entiende por integración en la actualidad, normalmente se pone como puntapié inicial los años 50, 1950, 1960, ¿sí? Justamente después de las guerras mundiales, cuando se empieza a trabajar por parte de Naciones Unidas con las comisiones de estudios regionales, puntualmente lo que nos toca la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, ¿sí? Obviamente mirando muy de cerca lo que se venía desarrollando en el ámbito europeo a partir del año 1951, que es lo que termina siendo
en la actualidad la que llamamos Unión Europea. Entonces más o menos ahí en general se ponen en esos años, se ponen un poco las bases, el origen de lo que es la integración regional, que de la que nosotros nos vamos a ocupar en esta materia que es derecho de la integración. Y el derecho de la integración, lo cierto es que hay que diferenciarlo, sobre todo, por lo menos en lo que hace a nuestra facultad y en general lo que hace a la mirada que en Argentina hay del derecho de la integración, a lo que es el derecho internacional público en su sentido clásico, ¿sí? No quiere decir que, a ver, y esto lo veíamos la vez pasada, también lo dijimos la vez pasada, no quiere decir que el derecho de la integración no se vaya a nutrir y sea un compartimento estanco al derecho internacional público. Por supuesto que no, porque de hecho se nutre, digamos, de muchas categorías del derecho internacional público, ¿sí? Muchas instituciones del derecho internacional público, y por eso está muy asociado, ¿no? Y necesitamos algunos conceptos, traer algunos conceptos que ustedes vieron en esa materia. Pero si fuera parte del derecho internacional público, si fuera un capítulo dentro del derecho internacional público, evidentemente no tendría sentido que hubiera una materia autónoma. Esto un poco sucedió, ustedes lo vieron y por ahí les sirve la analogía con derechos humanos. Derechos humanos en sus orígenes, cuando surgió, ¿sí? La disciplina en realidad era un capítulo dentro del derecho internacional público y empezó a cobrar autonomía unos años después, autonomía tanto científica como autonomía pedagógica, y eso hace que también sea una materia autónoma, incluso antes que el derecho de la integración en nuestras aulas y en general en la mayoría de las facultades. Y, a ver, efectivamente hay algo que se encuentra, que está, digamos, incito en el derecho internacional público, que es la cooperación, ¿sí? Por supuesto que en el ámbito del derecho internacional público se analizan relaciones de cooperación, pero no solamente relaciones de cooperación, porque también se analizan los conflictos armados, más allá que se tratan de prevenir y de sancionar, pero obviamente que eso no quiere decir que no sucedan, ¿sí? Entonces obviamente que hay normas para tratar desde lo que es Naciones Unidas hasta lo que es el derecho internacional humanitario y demás, todo lo que tiene que ver justamente con los conflictos armados. Obviamente que nosotros en el derecho de la integración partimos necesariamente de lo que es la cooperación, ¿sí? Porque básicamente si no hay relaciones pacíficas entre los estados y no se puede establecer un nivel elemental de cooperación, nunca se podría avanzar hacia la integración. Pero la cooperación es como un estadio inferior, si se quiere, a la integración. La integración es un poquito más, es un plus. ¿Y por qué es un plus? Porque en la integración se supone que tiene que haber ya sea delegación de competencias de los estados, ¿no? O al menos, si no hay estrictamente una delegación, una cesión de competencias, al menos tiene que haber una puesta en común de esas competencias. O sea, esas competencias se tienen que compartir. Es decir, hay ciertas decisiones que puede pasar lo siguiente, que se tomen en común, o sea, que los estados a través de representantes, esas decisiones las adopten en conjunto, después habrá que ver si por mayoría, si por consenso, si por unanimidad, pero en definitiva tienen que decidir esas competencias en común. ¿Por qué determinadas competencias? Porque tendrá que ver con los objetivos, ¿sí? Cada proceso de integración regional, cada grupo de estados que decide integrarse establecen ciertos objetivos. En función de esos objetivos hay competencias que o bien se comparten o bien se delegan. Si se comparten, esto significa que se va a decidir en conjunto los estados a través de representantes, que pueden ser ministros, pueden ser plenipotenciarios, funcionarios en definitiva que los representan, ¿sí? Van a tomar esas decisiones que, reitero, podrá ser por mayoría, generalmente son mayorías agravadas, si no es simple mayoría, necesita más uno, o podrá ser que directamente se exija unanimidad o se exija consenso. Pero ya son decisiones que no puedan adoptar los estados de manera totalmente unilateral. Les doy un ejemplo concreto, esto se da por caso en el Mercosur. En el Mercosur, los países que conforman el Mercosur, que originalmente son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y más recientemente, hace un par de años atrás, se suma Bolivia. Igual Bolivia está como en un estado de
adhesión, o sea, como que está en tránsito de, porque hay como todo un proceso ya, bueno, lo vamos a ver mucho más adelante, y a su vez Venezuela, que se sumó en el año 2012, pero en el año 2016, por si fuera poco, reiterado por otros motivos en el 2017, fue suspendido. En realidad se encuentra en esa situación de estado suspendido. Temas que ya vamos a ver, que hacen a la parte especial, o sea, ni siquiera entran dentro del primer parcial. Pero para que tengan una idea, algunos lo tendrán, porque es una cuestión de cultura general si se quiere, pero no necesariamente todos. Entonces, el Mercosur, pensemos si quieren en los estados originarios del Mercosur, porque son los que en su momento pactaron que toda la política comercial frente a terceros estados u otros entes con personalidad jurídica, como pueden ser organizaciones internacionales, necesariamente lo tienen que hacer en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina por sí sola no podría negociar un acuerdo con Chile, o que Argentina por sí sola no podría negociar un acuerdo con China o un acuerdo con la Unión Europea. Necesariamente lo tienen que hacer en conjunto, ¿sí? Justamente porque el Mercosur tiene personalidad jurídica propia, entonces el Mercosur como tal, los estados en conjunto podrán entablar este tipo de negociaciones con otros estados o con otros organismos internacionales. Siempre lo que no es política comercial. Si fuera una cuestión ajena a la política comercial, sí podrían, porque es una competencia acotada, ¿no? Una competencia que está bastante delimitada. En el Mercosur, de todas maneras, lo que sí se admite es que si todos los estados se ponen de acuerdo en que uno de ellos puede negociar de manera unilateral, le dan permiso. Pero de todas maneras, tiene que ser por excepción y tiene que ser con permiso de los pares. Algo que normalmente no sucede, porque bueno, lo que se busca justamente es no desnaturalizar esa toma de decisión conjunta, ¿sí? Ese poder de negociación conjunta frente a terceros estados u otros, normalmente, procesos de integración, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso de la Comunidad Andina, en donde el Mercosur tiene acuerdos con esos procesos en particular. Ahora, esa es una posibilidad como de mínima. Una posibilidad de máxima es que directamente esas competencias se deleguen a un ente o un órgano o a varios órganos que se crean en el proceso y que esos órganos, que ya no van a representar a los estados, sino que va a ser un órgano de proceso de integración, pero que no está integrado por personas que representan y siguen instrucciones del respectivo estado, ese órgano autónomo, independiente, va a ser el que va a tomar las decisiones porque es al que se le delegó, al que se le cedió esa competencia. Y obviamente, si un Estado decide que quiere recuperar esa competencia que fue delegada, bueno, básicamente lo más probable es que tenga que retirarse del proceso de integración para poder recuperar esa competencia que fue delegada, ¿sí? Y que en alguna medida la cedió, la perdió, obviamente por decisión propia, por voluntad, porque hizo obviamente todo un análisis de costos-beneficios y entendió que lo mejor era delegar esa competencia, por ejemplo. Esto es lo que sucede en el ámbito de la Unión Europea. La Unión Europea tiene competencias, fijaron los estados competencias que son delegadas, otras que son compartidas, bueno, y otras competencias que se denominan de apoyo, pero las dejamos afuera. Por el momento me quedo con las delegadas y las compartidas. O sea, hay competencias que los estados delegaron a un esquema, una estructura orgánica que tiene la Unión Europea, que ahora todavía no viene al caso, y esa estructura orgánica de la Unión Europea tiene todos los engranajes y legisla en relación a esas competencias, y los estados, respecto a esas competencias, no pueden legislar. Por ejemplo, para fijar aranceles con terceros estados, o para, por ejemplo, establecer la política de defensa de la competencia, son temas que los países de la Unión Europea delegaron a la Unión Europea. Entonces, respecto a esos temas, ¿sí?, los estados no tienen más competencia y la única que tiene competencia es la Unión Europea. Por ejemplo, esto también sucede en algo que por ahí todos conocemos o tenemos alguna idea, que tiene que ver con la política monetaria, ¿sí? Los países que tienen la moneda común, que forman parte de la zona euro, no son los 27, son 21 en la actualidad. La idea es que se sumen al resto, pero por ahora son 21. Esos 21 delegaron todo lo que tiene que ver con la política monetaria y todo lo que tiene que ver con la decisión de emitir moneda, que obviamente en ese sentido cuestiones de inflación y demás, que obviamente vienen de la mano, a la Unión Europea. ¿Sí? Entonces la política monetaria ya no es competencia de esos 21 estados, sino competencia delegada a la Unión Europea.
Si un Estado decide que no quiere tener más la moneda común, o un Estado decide que quiere fijar la política arancelaria por su cuenta, tendrá que retirarse, que es lo que hizo. Por ejemplo, el único caso que sucedió, tuvo que ver con otras motivaciones, que por el momento no vienen al caso, es el Reino Unido, que entre el 2016 y el 2020 se dio todo un proceso en el cual finalmente se concluyó en el 2020 con la retirada, con la salida del Reino Unido a la Unión Europea. En ese momento eran 28, pasaron a ser 27 en función de ello, que es lo que se conoció como el PRES. Una pregunta, Sí. Pero el Reino Unido igual no utilizaba libra mientras era miembro. Claro, por eso digo, o sea, a ver, no tuvo que ver con el tema de la moneda, ¿por qué? Porque justo estaba dentro de los países que yo decía, bueno, ahora son 21 de 27. Incluso en ese momento todavía había alguno menos, pero es como si, bueno, en todo caso fueran 21 de 28, si estuviera todavía. Porque eso, bueno, fue una cuestión de una negociación en donde no todos estuvieron de acuerdo en delegar esa competencia, entonces se admitió por una vía excepcional que algunos delegaran y otros no, algunos por una cuestión de tiempos, es decir, que no estaban en ese momento en condiciones de sumarse, y dos países, uno el Reino Unido y el otro Dinamarca, que Dinamarca sí está en el ámbito de la Unión Europea, porque no era la voluntad de ellos perder, digamos, por así decirlo, su moneda y delegar esa competencia. Igual el tema del Brexit, que lo vamos a ver, en realidad tuvo que ver más con la cuestión política que económica y demás, y bueno, de hecho, después se dieron cuenta que había sido económicamente una mala decisión, políticamente, bueno, se puede jugar de distintas maneras, y hay obviamente quienes lo juzgan de una manera y quienes lo juzgan de otro, pero bueno, eso lo veremos, pero solamente como para dar el ejemplo, bueno, si yo ya no quiero tener estas competencias delegadas, no me queda otra que en todo caso retirarme. De todas maneras, cuidado con esto, que ya igual lo vamos a profundizar. A ver, no es que los estados, en estos casos, delegan todas las competencias soberanas, porque si delegaran todas las competencias soberanas, dejarían de ser estados, ¿sí? O sea, delegan algunas competencias, otras las comparten, que son estas que yo decía, competencias compartidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la libre circulación de las personas, esas son cuestiones dentro del territorio de la Unión Europea, es una cuestión que es una política compartida, son políticas compartidas, son competencias compartidas entre la Unión Europea y los estados. Hay otras competencias, como por ejemplo en materia de educación, cultura y demás, en donde en principio los estados tienen competencias, pero lo que hace la Unión Europea es tratar como de apoyarlos, de contribuir, de mejorar esas competencias, y por supuesto que hay muchas competencias que no fueron ni delegadas, ni compartidas, ni se permite el apoyo, y siguen siendo competencias exclusivas de los estados. Por ejemplo, la política exterior, ¿sí? Y la política, todo lo que tiene que ver con política exterior y la política de defensa y de seguridad exterior, son ámbitos no delegados, son ámbitos que cada estado se, digamos, maneja de manera unilateral, porque siguen siendo competencias exclusivas de los estados. Entonces, a ver, si un Estado, digamos, de la Unión Europea decide, por ejemplo, apoyar a Rusia o a Ucrania en lo que es el conflicto entre ellos, que son países que no son parte de la Unión Europea, lo podría hacer, ¿sí? Sí, esto tiene que ver con política exterior y además tiene que ver con una cuestión también de seguridad. Ahora, lo que sucede en el ámbito europeo es que en general esas cuestiones, como obviamente esas posiciones contrapuestas no son, digamos, como muy plausibles en un ámbito integrado, normalmente lo que hacen es, si bien siguen siendo exclusivas de los estados, las toman, ¿sí? O sea, las coordinan entre sí para asumir una postura común y de esa manera también insertarse con una voz mucho más fuerte en el mundo. Entonces, por ejemplo, en ese ámbito, en este tema de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, la Unión Europea, a partir de la coordinación entre estados, por más que no sea competencia delegada ni compartida, de esa coordinación, de esa cooperación, más de internacional público que de integración, pero que sirve, el espacio sirve también para la cooperación, bueno, se tiene una postura conjunta que es, digamos, a favor de Ucrania y por ende en contra de Rusia, incluso hasta decidieron sanciones económicas contra Rusia, e incluso hay todo un proceso que está en curso para sumar a Ucrania a la Unión Europea, o sea, para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que esto en realidad no era algo que se había planteado, por lo menos con seriedad y formalidad, previo al inicio, o sea, la invasión rusa a Ucrania, ¿sí? Antes, un país que no había manifestado un interés concreto de adherir a la Unión Europea, y ahora hay negociaciones que están, bueno, bastante avanzadas,
dentro del corto plazo, bueno, que se dieron estos hechos. Entonces, vamos a tener que, digamos, plantearnos, cuando veamos los procesos de integración en particular, vamos a tener que plantearnos justamente, bueno, a ver, cuáles son los objetivos, en función de esos objetivos, cuáles son las competencias, si hay competencias compartidas, si hay competencias delegadas. Eso lo vamos a ir viendo, obviamente, en cada caso en particular, y a partir de ahí, bueno, poder llegar a la conclusión, bueno, esto es integración, esto no es integración, esto es más cooperación, muchas veces cooperación de orden económico, generar como el límite, la zona gris, tiene que ver muchas veces con cooperación justamente de orden económico, pero que no llega a haber delegación de competencias, ni siquiera puesta en común de competencias. O sea, fíjense, nosotros, bueno, esto todavía no lo vimos, pero vamos a ver que un tipo de integración de orden económico es una zona de libre comercio. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. La zona de libre comercio, lo que significa, en sentido muy sencillo, es que dos o más estados que deciden conformar una zona de libre comercio, lo que hacen es liberar los aranceles de los bienes. Entonces, todos los bienes originarios en esos estados circulan sin arancel. En realidad, eso, una vez que se pacta, que se acuerda, y que se consigue, que se alcanza, que no es poca cosa, en realidad no requiere, no hay una, digamos, una puesta en común de ciertas competencias ni una delegación de competencias, porque en realidad es simplemente asumir el compromiso y cumplirlo, ¿sí? Entonces muchas veces cuando se trata de esas zonas de libre comercio, se ponen dudas, es como una suerte, como decíamos, de zona gris, entre eso es integración en sentido estricto o es cooperación económica dentro de lo que es el derecho internacional público en un sentido más clásico. Lo que sucede es que esa zona gris, que muchas veces se da en esta zona de libre comercio, si bien el objetivo que se plantean algunos procesos de integración es el de alcanzar como primer paso una zona de libre comercio, puede ser que tengan establecido en sus objetivos a mediano o largo plazo un proceso ya más avanzado. Hay otros nombres, no me voy a meter por ahora en ellos, pero lo cierto es que hay otros procesos más avanzados en donde sí encontramos ya sea la necesidad de delegar o ya sea la necesidad de mínima de asumir en conjunto, decidir en conjunto sobre esas competencias. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, en el Mercosur. ¿Cuáles son los sujetos del derecho de la integración? Bueno, un poco ya algo mencionamos, y acá también tenemos que tomar algunos recursos del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque obviamente que los estados, me adelanté al protagonista. Por supuesto que los estados como sujetos de derecho internacional, por supuesto que son los grandes protagonistas. ¿Por qué? Porque si no hay dos o más estados que deciden compartir ciertas competencias, que deciden delegar ciertas competencias según el caso, evidentemente si esa voluntad política no está y esa voluntad no emana de los estados, no hay integración. Entonces, bueno, por supuesto que los estados son los grandes protagonistas del derecho de la integración, no son los únicos, comparten un poquito de escena con otros, que uno entiende que tienen como un rol un poquito menos protagónico, pero bueno, en líneas generales cuando se dice, se enumera cuáles son los sujetos del derecho de la integración, por supuesto que se mencionan los estados, también se menciona a los organismos internacionales. ¿Qué organismos internacionales? Bueno, los organismos internacionales justamente de integración. ¿Qué son los organismos internacionales de integración? Bueno, justamente lo que nosotros vamos a llamar, en sentido general, los procesos de integración regional. O sea, los esquemas concretos de integración, los casos concretos de integración, la Unión Europea, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad del Caribe, por mencionar algunos ejemplos. ¿Y qué sucede? Esos procesos de integración, las más de las veces, tienen personalidad jurídica propia, y el hecho de que tengan personalidad jurídica propia es lo que los convierte justamente en organismos internacionales. Obviamente, con competencias mucho más acotadas que los estados, esto es algo que viene del derecho internacional público, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, permite que nosotros estudiemos un acuerdo, como es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo en donde los dos sujetos que negociaron y que, bueno, alcanzaron a celebrar ese acuerdo internacional son dos organismos internacionales, el
el Mercosur, que tiene personalidad jurídica propia, y la Unión Europea, que tiene personalidad jurídica propia, y que ambos son, más allá del proceso de integración, son organismos internacionales. ¿De qué tipo, si uno tuviera que clasificarlo? Bueno, de integración, evidentemente, ¿no? No nos va a interesar el derecho de la integración otros organismos internacionales que pueden ser muy importantes, como Naciones Unidas, como la OEA, como la OIT, etcétera, etcétera, la OCDE, por nombrar algunos ejemplos. Esos, a ver, son organismos internacionales, sí, no son específicamente sujetos dentro de nuestra disciplina, porque, bueno, obviamente no son al objeto de estudio de nuestra disciplina, de esta disciplina. Y también, y acá un poco se hace como un quiebre, por lo menos entre lo que es el derecho internacional público en un sentido clásico, tenemos que sujetos del derecho a la integración son las personas humanas y las personas jurídicas, ¿sí? O sea, se supone que las normas de integración, no todas, pero sí muchas, ¿sí?, crean derechos y obligaciones en las personas de derecho privado, ¿no? En las personas, tanto las personas humanas, nosotros, como las personas jurídicas. Acá, bueno, después tendremos que ver algunos matices, porque en el caso de Mercosur, bueno, las normas que tienen un directo impacto en nosotros como personas humanas, ¿sí?, es mucho más reducido. O sea, hay normas que crean derechos y obligaciones en relación a las personas en sí, sí, efectivamente las hay. Ahora, si estuviéramos, en cambio de estar acá, estuviéramos no sé, en España, bueno, en ese caso, digamos, gran parte de la vida de las personas en los países de la Unión Europea están reglados por normas de la Unión Europea. ¿Sí? O sea, es la cantidad de normas que regulan cuestiones muy concretas, ¿sí?, de la vida de las personas, está a la orden del día. Desde, por ejemplo, por darles un ejemplo así como obvio, no sé si obvio pero claro, el tema de que en la Unión Europea está todo reglado lo que hace a los programas de estudios, en donde no es que son todos uniformes, pero hay bases en común, contenidos mínimos, que en todos los estados tienen que ser los mismos, incluso en carreras como Derecho, que, bueno, obviamente que son contenidos mínimos, no todo puede ser idéntico, porque no es lo mismo el derecho español que el derecho portugués, que el derecho francés, etc. Hay diferencias, pero hay ciertos contenidos que son mínimos. ¿Por qué? Porque luego eso es lo que va a facilitar la libre circulación de esos profesionales el día de mañana, incluso ya como estudiantes, pero sobre todo pensando en el profesional del día de mañana, para que pueda circular libremente, establecerse, ejercer su profesión, que en algunos casos ese reconocimiento es automático en ciertas carreras, como por ejemplo ingeniería, arquitectura, medicina, y en otras carreras, como por ejemplo derecho, que es como la excepción. Bueno, si bien no hay un reconocimiento automático, hay un reconocimiento mucho más simplificado de lo que nos pasaría a nosotros, incluso en el ámbito del Mercosur, mucho más si pretendiésemos convalidar un título, no sé, en Estados Unidos o en un país europeo. Entonces digo, incluso hasta en un ámbito, digamos, educativo concreto en el aula, se puede ver cómo, digamos, impactan las normas de la Unión Europea, bueno, en este caso, en lo que hace a los títulos, a la educación, a los contenidos en las aulas universitarias, y ni que hablar en el ámbito de la escuela primaria, o lo que nosotros llamamos escuela primaria y secundaria. Ahí muchísimo más. Pero bueno, esto obviamente que lo iremos trabajando justamente en cada proceso en particular. Y esto un poco es lo que me lleva a lo que también les comentaba la clase pasada, que es que si bien nosotros vamos a encontrar algunas bases en comunes que nos permiten estructurar una parte general del derecho a la integración, luego cada proceso en particular tiene muchas particularidades. Por eso es que es una materia en donde, si bien hay parte general y parte especial, como muchas otras, la parte general es bastante más acotada, por así decirlo, que la parte especial, porque ¿qué sentido tiene generalizar para empezar automáticamente a poner, pero este caso es distinto, pero aquel es distinto, pero tal cual excepción? Bueno, entonces, ¿hasta dónde está el denominador común? Esto hace que los denominadores comunes sean más reducidos de pronto que en otras disciplinas, y que luego sí tengamos que llevarlos a cada proceso en particular, y bueno, y a su vez ver como los condimentos especiales, y a su vez marcar algunas diferencias que se dan de proceso en proceso en particular. ¿Y qué otra cuestión me interesa trabajar con ustedes en esta primera clase como más de contenido? Tiene que ver con otro tema, digamos, importante, así como tenemos el tema de los sujetos, otro tema importante
es el tema de las fuentes. Que además nosotros, con estos conceptos que vamos a ver ahora, que son relativamente sencillos, vamos a estar todo el tiempo trabajando, tanto en esta primera parte como también en la parte especial, en donde vamos a tener que reconocer cuáles son las fuentes en concreto de cada proceso de integración. Entonces eso aparte nos va a ordenar, y más en una materia como es esta, que es de derecho, nos va a ordenar mucho la labor y la comprensión de cada proceso en particular. Y acá vamos a encontrar que las fuentes del derecho de la integración se dividen principalmente en dos. No quiere decir que no pueda haber otras fuentes, como por ejemplo la doctrina, como por ejemplo la jurisprudencia, ¿sí? Como por ejemplo normas de lo que uno podría denominar o reglas de soft law, de derecho blando, débil, que no son vinculantes, también están, ¿sí? Y ya vamos a ir viéndolas en todo caso en cada supuesto. Ahora, principalmente vamos a poder distinguir dos tipos de fuentes, que son vinculantes, ¿sí? Vamos a poder distinguir entre las fuentes de derecho constitutivo, o directamente fuentes constitutivas, fuentes de derecho constitutivo, y también lo van a ver como derecho primario o derecho originario. El originario yo tengo alguna reserva, igual no está mal, ahora les cuento por qué tengo mis reservas, pueden llegar a hacerlos caer en algún palito, por eso prefiero utilizar más derecho constitutivo o derecho primario, pero van a ver en los textos y demás, y digamos, mientras entiendan de qué va, si usan la palabra originaria tampoco va a estar mal. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado tenemos las fuentes de derecho derivado o secundario. Acá ya tenemos de alguna manera algún tipo de, digamos, puntapié inicial en cuanto a una cuestión de jerarquías, ¿no? Si a uno lo llamamos primario y a otro lo llamamos secundario, se supone que es por algo. Con lo cual, ahora vamos a ver de qué se trata, pero partamos de la base que en cada proceso de integración hay una pirámide normativa en donde tenemos al derecho constitutivo en la cúspide y al derecho derivado o secundario en la base, o sea, que hay necesariamente, digamos, una correlación de jerarquías, y que esto también significa que, básicamente, cómo se va a aprobar el derecho derivado, bajo qué condiciones, quiénes van a aprobarlo, con qué características, lo vamos a encontrar en el derecho constitutivo. O sea, tanto en cuanto al fondo como en cuanto a la forma, en cuanto al procedimiento, el derecho derivado se debe ajustar, ¿sí?, a lo que indica el derecho constitutivo. Es como, sí, salvando distancias, acá tuviéramos la Constitución, acá tuviéramos la ley, ¿sí? El derecho constitutivo, como también el nombre lo indica, básicamente es el que crea el proceso. Por eso también se llama originario, en el sentido que es el que le da origen. Lo que pasa es que no es solamente esa norma que crea, que sienta los cimientos, que pone el primer granito de arena, la primera piedra para formar un proceso de integración, sino que también va a ser derecho constitutivo todas aquellas normas que a futuro vengan a sustituir normas de esa primera norma originaria, que la vengan a complementar, que vengan de pronto a sumar un nuevo estado como estado parte, que vengan y reconozcan alguna competencia o objetivo adicional, que de pronto creen un órgano o sustituyan un órgano por otro, ¿sí? Todas esas normas fundacionales, ¿sí?, que hacen básicamente a la estructura, al funcionamiento del proceso de integración, son normas de derecho constitutivo. Y esas normas de derecho constitutivo van a ser siempre tratados internacionales. Y ahí es donde otra vez tenemos que recurrir a los conocimientos del derecho internacional público, porque cuando hablamos de tratado internacional, es un tratado internacional entre estados, ¿sí?, sin perjuicio de que existan otros entre, de pronto, un estado y una organización internacional, digamos, como por ejemplo si hubiera, digamos, entre Mercosur y Estados Unidos, no lo hay, pero supongamos que lo hubiera, o Mercosur, Unión Europea. Bueno, ahí también eso se trata de tratados internacionales, digamos, entre organismos internacionales de integración, pero principalmente lo que vamos a encontrar en esos tratados de derecho constitutivos son tratados celebrados entre estados
en los términos básicamente de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por supuesto que puede haber estados que no sean parte de esa convención, porque Venezuela no es parte, y en ese caso se va a regir por el derecho consuetudinario en materia de tratado. Pero todos los conceptos que conocemos de tratado como fuente del derecho internacional se aplican en esta materia. Puede haber luego alguna característica peculiar, alguna cuestión distintiva, pero en principio todas esas reglas que ustedes ya conocen las vamos a tener que tener en cuenta y en consideración, porque justamente el derecho constitutivo, o primario o originario, justamente se configura a través de tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo de un proceso en particular, en el caso de la Unión Europea no nació con ese nombre, nació con el nombre de las comunidades europeas, porque a falta de una llegaron a ser 3. Entonces hubo un primer tratado del año 1951, que es el Tratado de París, que constituyó una primera comunidad. Y unos añitos después, en el año 1957, vinieron 2 tratados más, celebrados en Roma, se los conoce como tratados de Roma, que crearon otras 2 comunidades, que tienen cada una su nombre, ya esto lo vamos a ver, no quiero agregar información que por el momento no suma. Entonces, esas 3 comunidades, con digamos, el Tratado de París más los tratados de Roma, empezaron a andar el camino de lo que se consideró, se llamó el fenómeno de las comunidades europeas. Y luego, obviamente que de ahí hasta ahora hubo un montón de cambios, evoluciones, en líneas generales evoluciones positivas, la evolución es estricta, no involución, y esas distintas evoluciones que se dieron en cuanto a sumar nuevos estados, porque eran 6 al principio en ese Tratado de París y esos tratados de Roma, y hoy son, decíamos, 27, llegaron a ser 28, uno se retiró que es el Reino Unido. Y en ese sentido, además de que se fueron sumando, se fue ampliando la membresía, también se fueron ampliando muchísimo las competencias. La idea de la moneda común no estaba en los orígenes, ni mucho menos, por decirles un dato, ¿no? Y otro montón de cuestiones no estaban en aquellos momentos. Por ejemplo, el concepto del ciudadano europeo, que no es que es el trabajador, el estudiante, la idea del ciudadano europeo, que tiene un montón de derechos en función de esa doble ciudadanía. ¿Por qué digo doble ciudadanía? Porque sigue siendo ciudadano español, portugués, francés, croata, y además se le suma a esa ciudadanía la ciudadanía europea, ¿sí? Con lo cual, digamos, todos esos conceptos y muchos otros se fueron sumando a partir de nuevas normas de derecho constitutivo, que fueron modificando aquellos tratados que podríamos sí llamarlos originarios, que dieron origen a las 3 comunidades. Entonces ahí hubo varios tratados, ¿sí? Les nombro un par, pero no son los únicos. Esto, como arranquemos con la Unión Europea, lo vamos a ver bien y ahí volvemos a ejemplificar, pero ya con un poquito más de conocimiento de causa. Los tratados de Maastricht del año 1992, el Tratado de Ámsterdam del año 1997. Antes de eso pasaron varios, pero bueno, como esos ya lo vamos a estar revisando bastante, los menciono. Y obviamente tenemos que llegar a la actualidad con el llamado Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa que lo que hizo fue tomar las bases del Tratado de París y los tratados de Roma, sobre todo los de Roma, veremos por qué esta consideración ahora no importa, todas las modificaciones que se fueron dando de derecho constitutivo, más algunas nuevas que agregó, y se aprobó en el año 2007 el Tratado de Lisboa, que es el que hoy está vigente y es el que reconoció ya la personalidad jurídica, no a las comunidades, sino a la Unión Europea como tal. Ese Tratado de Lisboa se celebró, se firmó en el año 2007 y entró en vigencia en el 2009 porque, claro, para la entrada en vigor del tratado se requiere, como ustedes ya saben, del derecho internacional público, la ratificación de los estados. Y obviamente, como son normas fundacionales, no es cuestión que ratifiquen 2 o 3, tienen que ratificar todos. Entonces ese proceso de 27 ratificaciones, o lo que hoy serían 27 ratificaciones, no es de un día para el otro. Al principio, esos procesos de ratificaciones, como eran menos estados, eran mucho más simples. Por ejemplo, el Tratado de París, el del 51, en el 52 ya estaba vigente, porque eran 6. ¿Sí? En el 57, en el 58 ya estaba vigente, porque eran 6. Bueno, después esto, implicó que se extendieron un poquito los plazos. Igualmente, 2 años, o sea, realmente no es que tampoco la extensión, como se multiplicó por la cantidad de estados a ese nivel, no, por supuesto que no. E incluso hubo un intento de tratado en el medio que se frustró justamente porque
digamos, estaban pasando el tiempo, no se alcanzaban las ratificaciones, había muchas dudas sobre si se iban a alcanzar esas ratificaciones, y eso, bueno, dio lugar a decir, bueno, hasta acá llegamos, volvamos a foja cero, no a foja cero 1951, a foja cero de lo que había sido la elaboración de ese tratado ya por los años 2004, 2003-2004, y es lo que termina siendo como el nuevo proceso de negociación y el nuevo acuerdo al que se llega, termina siendo este Tratado de Lisboa, que es el que tenemos vigente. Te hago una consulta, Sí. porque yo vi el video que estaba en el cronograma. Sí. Y hablando de las fuentes que son vinculantes, usted mencionaba en el video que había un esquema de integración que se había creado por una declaración. Sí. ¿Eso sería una excepción? Sí, a ver, hay un proceso de integración que es justamente es en el ámbito asiático, que esto, bueno, es un poco esto que decíamos, bueno, hay denominadores comunes, pero luego lo que pasa es que, digamos, hay como una integración a nivel de América Latina, una integración europea, una integración asiática, una integración africana, e incluso también en el ámbito de Oceanía. Nosotros no lo vamos a ver, es muy acotado, pero también. Entonces, en realidad lo que se dio en el caso de Asia, con esta idea de, bueno, no tenemos que firmar un texto que sea vinculante para ponernos de acuerdo. Originalmente lo que hubo, en un proceso que lo vamos a ver mucho más adelante, que se llama, por sus siglas en inglés, ASEAN, que es la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, son 10 países que todos pertenecen dentro de Asia al sudeste, tipo Singapur, Malasia, Tailandia, ese tipo de estados, Vietnam. Entonces, esos estados, allá por el año 67, firmaron una declaración. El tema es que esa declaración, que durante muchos años, de alguna manera, fue como su norma de derecho constitutivo, aunque técnicamente no fue un tratado, con el devenir del tiempo se terminó convirtiendo o reformulando en un tratado, porque primero que empezó a tener como esta idea de declaración, como pasó con la Universal o con la Americana en términos de derechos humanos, digamos, esta conciencia de obligatoriedad y demás, eso se dio, pero hoy ya eso no se discute porque en el 2007, ya bueno, pasaron 20 años casi, en el 2007 se creó, se aprobó la llamada Carta de la ASEAN, y la Carta de la ASEAN sí ya es un tratado. Se tomó todo lo que estaba en esa declaración, se sumaron algunas cosas nuevas y ya tenemos que, bueno, ya sí, es más fácil, digamos, no tenemos que partir de la excepción porque, bueno, en definitiva, ya que tiene una, digamos, si se quiere, un antecedente que está en el ámbito de declaraciones, porque no, la primitiva después hubo algunas más en el medio, bueno, lo cierto es que en la actualidad hay un tratado y ese tratado es claramente la norma de derecho constitutivo vigente. Y esto también rige en el ámbito de la integración, rigen los principios como por ejemplo el tratado posterior. En los principios sobre los tratados sí, o sea, el tratado posterior, el tratado Sí. especial, sí, en principio sí. Okay. En principio sí. Claro, cuando quité el principio pensé en los principios generales de derecho, No, pero no. que eso sí hay diferencias, hay ciertos principios, digamos, que no necesariamente son los mismos, entonces no podemos, o sea, la idea de, digamos, en el caso en el ámbito del derecho internacional público, ¿no? Que tenemos con el Instituto de la Corte y demás, tratados, costumbre internacional y principios generales de derecho, si bien claramente los tratados estamos hablando de la misma fuente, la costumbre, la importancia que tiene la costumbre, sobre todo la importancia histórica, ¿no? Porque hoy tiende a estar todo como más modificado y escrito, codificado y escrito, entonces es que la importancia que tuvo la costumbre internacional para el derecho internacional público no tuvo la misma importancia, ni tiene la misma importancia para el derecho de la integración, en parte yo creo que también porque son procesos que en cuanto a los tiempos son muy diferentes, entonces bueno, obviamente la integración ya nació bajo el conocimiento que hicieron los tratados, entonces bueno, directamente nada de, bueno, vamos a establecer digamos, costumbres internacionales para comprometernos, sino directamente vamos al tratado. Aparte también puede ser que sea por las particularidades de los esquemas, ¿no? Porque tal vez en derechos humanos todo es más universal y la costumbre se podría aplicar más fácilmente. Claro, acá hay como más particularidades que tienen que ver más con la voluntad política y con los objetivos que se plantean en un caso y no en otros. Entonces, en general, digamos, la costumbre internacional tiene un rol muy acotado y los principios generales de derecho, que son los de derecho interno de los países, ¿no? Que se entienden como justamente generales, compartidos, no tienen, digamos, en general un valor muy específico en el derecho de la integración y a su vez, ya fuera de lo que son estas fuentes, cuando se habla de los principios generales del derecho internacional público, de los principios generales del derecho de integración, ahí también vamos a encontrar que hay diferencias, porque por ejemplo, en el caso del derecho internacional público, normalmente tenemos como principio,
de reciprocidad por un lado, el principio de igualdad, el principio de intervención, y cuando esto lo llevamos al derecho de la integración, es como que no cierran al 100%. ¿Y por qué digo no cierran al 100%? Bueno, a ver, por ejemplo, igualdad, sí, desde un punto de vista formal, jurídica, ahora después, bueno, vemos en proceso de integración en donde los estados, en función de la población que tienen, no tienen el mismo voto, o sea, no es un estado de un voto. Por ahí el voto de un estado vale más, no porque sí, no porque es más poderoso, digamos, por lo menos no es lo que no se plantea así, digamos, en esos términos, pero sí de pronto porque tiene, digamos, una población mayor. Entonces esto pasa por ejemplo en el ámbito europeo. No todos los estados tienen la misma representatividad en cuanto incluso al voto que representa al estado, porque, bueno, es en función de la población. La reciprocidad tampoco muchas veces se exige, sino que hay más bien un principio como de solidaridad, en cuanto a que muchas veces lo que se busca es que estados de menor desarrollo, menos desarrollados, tengan, digamos, más facilidades o más beneficios que los desarrollados, sobre todo cuando esto, bueno, obviamente en procesos en donde hay estados desarrollados y en desarrollo, que muchos son más equiparables los estados, pero cuando se dan esas diferencias, se asumen esas diferencias. Por ejemplo, hay un proceso que Argentina integra como está muy vinculado al Mercosur, que es la ALADI, la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en donde se establece que hay ciertos estados, en toda América Latina, que tienen un menor desarrollo económico y que necesitan tener o contar con más beneficios o más facilidades. Y a su vez, el principio de la intervención en los asuntos internos, ya vamos a ver, por ejemplo, con el Mercosur, no es el único caso, pero lo llevo al que nos resulta más de cerca, que, a ver, normalmente el de la intervención significa que, bueno, yo no me voy a meter si el Estado que está del otro lado tiene alguna crisis democrática, alguna interrupción digamos, del gobierno democrático y demás, no me voy a meter, y bueno, justamente lo que vemos en el Mercosur es que, por el contrario, ante la crisis institucional democrática de un país, los demás países pueden tomar medidas que es desde iniciar consultas, intentar intervenir en el mejor sentido para evitar esa crisis y todavía es factible evitarla o retrotraerla, e incluso tomar una medida como es suspender a un Estado en función de que, bueno, esa crisis, digamos, rompió básicamente con una ruptura del orden democrático. Eso fue lo que se interpretó en el caso de Venezuela con el Mercosur, que se decidió suspenderla porque se entendió que había habido una interrupción del orden democrático. Eso no podría, digamos, ese principio de la intervención, si no se quedara con ese principio de la intervención, que además siempre fue muy fuerte para países, digamos, para nuestros países, ¿no? de América Latina, países americanos en general. Bueno, sin embargo acá se rompe con esa regla. Entonces, bueno, ahí también encontramos algunas otras diferencias y un poco esto de decir, bueno, si no estuvieran estas diferencias no habría ningún sentido, como les digo, darle autonomía a la materia. En todo caso, reitero, sería un capítulo más o menos importante dentro del derecho internacional público y sería más contenido en todo caso para esa disciplina. Y por otro lado, tenemos entonces, volviendo un poquito al esquema, derecho constitutivo o primario o originario, que volvemos con lo que ya decíamos, van a ser tratados internacionales, veamos el ejemplo de lo que pasó en la Unión Europea, ¿sí? Bueno, se dio con la compañera esta cuestión que les comentaba de lo que sucedió en este proceso asiático. En el caso del Mercosur, un poco lo que vamos a encontrar es que hay un primer tratado, que es el originario, en sentido estricto, que es el Tratado de Asunción, que se aprobó el 26 de marzo de 1991, y después hay una serie en el tiempo, hay una serie de protocolos que son tratados internacionales, justamente la idea de protocolo es un término que se utiliza para designar los tratados, que vienen a complementar, digamos, a un tratado anterior, que en este caso es el Tratado de Asunción, y entonces se empezaron a suceder en el tiempo toda una serie de protocolos que vinieron a modificar algún aspecto del Tratado de Asunción y sobre todo complementarlo, porque el Tratado de Asunción es un tratado de 20 artículos básicamente. Imagínense que no podría estar todo arreglado, un poco fue lo básico, los objetivos, la conformación, la posibilidad de adhesión y no mucho más, pero habían quedado sin resolver un montón de cuestiones, desde si tenía personalidad jurídica o no, desde sucede una controversia, cómo se resuelve, ¿sí? Cuestiones de la estructura orgánica que era como muy chiquitita, muy precaria, que había que
mejorar, cuestiones asociadas al derecho derivado que no estaban dichas en el Tratado de Asunción, exigencias como por ejemplo que todo Estado que sea parte o que quiera hacerlo tiene que ser un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos, bueno, y así varias cuestiones, sin perjuicio también de la posibilidad de, adhesión concreta, tanto Venezuela, Bolivia, que se dieron a través de tratados, de protocolos de adhesión en concreto. Bueno, todo eso fue, diríamos, emparchando un poco el Tratado de Asunción. Entonces, técnicamente en ese caso está vigente el Tratado de Asunción y están vigentes todos esos otros protocolos, que ya iremos viendo cuáles son, que son varios, y todo eso forma parte del derecho constitutivo o primario en ese ejemplo de Mercosur. Pero está claro que son tratados internacionales. El derecho derivado o secundario, que decíamos, bueno, está en la base, está jerárquicamente por debajo del derecho constitutivo, van a ser aquellas normas vinculantes, obligatorias, que se dicten por uno o varios órganos decisorios previstos en el derecho constitutivo, y esas normas, tanto respecto a su sustancia como a su forma, a su procedimiento para alcanzarlas, va a estar justamente previsto en el derecho constitutivo. Entonces, básicamente el derecho constitutivo lo que va a establecer es que hay uno o varios órganos que tienen capacidad legislativa, capacidad decisoria, que dictan normas. Esas normas podrán tener un nombre u otro, podrán llamarse decisiones, resoluciones, directivas, ¿sí? Habrá que ver qué nombre se le da o si tienen varios nombres, reglamentos. A su vez, el derecho constitutivo va a decir cómo se adoptan esas normas, es decir, bueno, qué órganos, ok, pero cómo, por unanimidad, consenso, mayoría, a veces consenso, cuando uno, cuando el otro. Son obligatorias, porque el derecho derivado se entiende que es obligatorio, hasta ahí estamos digamos, de acuerdo. Ahora, bueno, ¿cómo entrarán en vigencia? ¿Entrarán en vigencia automáticamente? ¿Entrarán en vigencia luego de que el Estado algo haga, tipo incorporación de la norma? ¿Sí? ¿Qué efectos tendrán esas normas? Todo eso va a estar en el derecho constitutivo, con lo cual ahí ya vamos a encontrar que uno en cada proceso de integración va a identificar el derecho derivado. Ahora, ¿cómo se va a llamar ese derecho derivado? ¿Qué órganos van a intervenir para legislar ese derecho derivado? Y las otras características que mencionábamos, eso ya va a depender más de cada proceso en particular. Y si bien vamos a encontrar similitudes entre algunos, vamos a encontrar diferencias entre otros. Ese derecho derivado, evidentemente, es como un tercer género, digamos, o como un derecho sui generis. ¿Por qué? Porque no es derecho internacional en sentido estricto, porque no son tratados, no es costumbre, no son principios generales de derecho, ¿sí? Tampoco es derecho interno, porque no son normas de derecho interno, son normas que se dictan a partir de órganos de un organismo internacional, de un proceso de integración. Entonces, como no es derecho interno ni es derecho internacional, que son como los dos grandes derechos, digamos, conocidos, lo cierto es que se ha dicho, esto lo ha dicho por ejemplo, más allá de la doctrina, el Tribunal de Luxemburgo, que es el de Justicia de la Unión Europea, y en otros ámbitos, que es un tercer género o un derecho sui generis, justamente porque tiene esa autonomía de no ser ni derecho interno ni ser derecho internacional, es algo diferente. Que también caracteriza el derecho de la integración, porque en ese punto lo hace distinto. Está distinto al derecho interno y al derecho internacional, en el sentido del derecho internacional público. Esas normas de derecho derivado, para cerrarles con esto por hoy, con algún ejemplo concreto, bueno, a ver, un ejemplo, les doy el del Mercosur. En el Mercosur, no es para que esto lo estudiemos ahora, simplemente es para que se entienda. Digamos, hay 3 órganos que el Tratado de Asunción dice que son órganos decisorios. O sea, el derecho constitutivo, digamos, del Mercosur dice que son órganos decisorios. Se llaman Consejo de Mercado Común, que se lo conoce como el CMC, Consejo de Mercado Común, Grupo Mercado Común y Comisión de Comercio del Mercosur. Consejo de Mercado Común, Grupo Mercado Común, Comisión de Comercio del Mercosur. Se
las normas constitutivas del Mercosur dicen que estos 3 órganos son decisorios porque dictan normas vinculantes. Las del Consejo las llama decisiones. Las del grupo las llama resoluciones y las de la Comisión de Comercio del Mercosur las llama directivas. O sea que el nombre va a venir dado por el órgano del cual emanan todos órganos decisorios. ¿Cómo se van a alcanzar estas resoluciones, decisiones, directivas? Bueno, a través de el quórum y el consenso de todos los representantes de los estados partes. Es decir, estos órganos van a tener representantes de cada uno de los estados y van a tener que estar todos presentes, porque se exige el quórum completo, y además van a tener que consensuar, o sea, digamos, ninguno puede vetar para que, por ejemplo, la decisión del Consejo de Mercado Común pueda ser aprobada. Y de paso, por si fuera poco, esa norma, cualquiera de estas 3, que se dicte, en principio va a tener que ser luego incorporada por los estados para que entre en vigencia. Es decir, que no hay una aplicación inmediata o automática de la norma, sino que requiere un paso previo a la vigencia, que es la incorporación. Que después vamos a ver cómo es ese proceso, y bueno, la particularidad que tiene, pero por ahora quedémonos con él. En cambio, el derecho derivado de la Unión Europea, se los voy a hiper simplificar, pero igual esto lo vamos a ver dentro de lo que es la primera parte del parcial, entonces es como que también les va a servir como para mejor ejemplificar con más contenido esto que estamos viendo ahora, pero por el momento, de manera simplificada, decirles que en el caso de la Unión Europea, digamos, no, digamos, como que es un poco más complejo en apariencia el proceso legislativo porque hay una comisión, hay un consejo y hay un parlamento, que justamente hace un rato se lo nombraba, y en realidad la comisión va a proponer la norma y el consejo y el parlamento conjuntamente van a decidir, van a legislar, van a aprobar esa norma. O sea, le van a hacer las modificaciones que crean convenientes, se van a poner de acuerdo entre ellos y van a aprobar la norma. O sea que acá no es que cada órgano dicta un tipo de norma, sino que en realidad son 3 órganos principales que en conjunto trabajan representando la Comisión a la Unión Europea, el Consejo a los Estados y el Parlamento a los pueblos, y de esa manera, digamos, se busca que tenga mayor legitimidad esa norma, porque de alguna manera está el Estado, está la Unión y están los pueblos presentes en la elaboración de las normas derivadas de la Unión Europea. Y por ahora decirles que en el caso del Consejo se vota por mayoría, una mayoría que se llama cualificada, que ahora no viene al caso, y en el Parlamento se vota por mayoría generalmente simple, porque imagínense que los parlamentarios europeos son 720, o sea, imagínense si le pidamos el consenso de los 720, o la unanimidad. Digamos, entonces, digamos, en ese caso, normalmente es mitad más 1, se entiende que se alcanzó la mayoría. Esas normas de la Unión Europea, que pueden ser producto de este proceso legislativo simplificado, que por el momento simplificado, pues yo lo simplifiqué para que se entienda fácil a los solos efectos de funcionar como ejemplo, van a llamarse, se podrán llamar reglamentos, directivas o decisiones. Fíjense que por una cuestión de que el lenguaje es finito, en cada idioma en definitiva, hay nombres que se replican, porque, bueno, yo lo borré, pero ahí eran las decisiones del Consejo, las directivas de la Comisión, y ahí hay 2 nombres que se replican, el otro no, porque en el caso de las resoluciones y acá es reglamento. Pero esto tiene que ver simplemente por esto, que el lenguaje es finito y que, bueno, no podemos inventar palabras, o no tendría sentido inventar palabras. Ahora, las características de los reglamentos, las directivas y las decisiones, bueno, va a estar dada por el propio derecho constitutivo de la Unión Europea, que ya veremos qué significado le da, que, como podrán apreciar, no tiene que ver con porque emanan de un órgano u otro, porque el esquema de decisión es el mismo, sino que básicamente tendrá que ver con la naturaleza de la norma, porque los reglamentos son generales, las decisiones son como actos administrativos, son individuales, o fines destinatarios individualizables, y en realidad las directivas son como si fueran leyes marco que la Unión Europea dicta, pero que luego los estados tienen que reglamentar internamente.
¿sí? En cambio el reglamento es como si fuera una ley pareja, uniforme para todos, obligatoria en todos sus términos, ¿sí? Sería como nosotros, como de una ley marco y un acto administrativo, si uno tuviera que llevarlo o tratar de llevarlo a términos que conocemos o que nos resultan más familiares en un estado. Lo que pasa que, ojo con esto, solamente para que se entienda, porque, bueno, normalmente se trata de distinguir, y por eso es más, en un momento dado, en una de las tantas reformas que tuvo la Unión Europea, se quería redenominar, ¿sí? Justamente, y se quería hablar de ley europea, ley marco europea, etcétera, y no, digamos, muchos estados no estaban de acuerdo, decían, no, digamos, la ley es la ley interna, ¿sí? Una ley marco es una ley que se puede también adoptar internamente, un acto administrativo es el poder ejecutivo de cada estado. Entonces, como que no gustó esta cuestión, entonces dije, bueno, volvamos a los términos que ya teníamos para distinguir mejor. Entonces, siempre está como un poco esa puja entre, bueno, todos somos parte de la Unión Europea, pero por otro lado, la necesidad de preservarse como estados autónomos. Por supuesto que hay algunos que esa preservación es como son mucho más celosos y otros no tanto. O sea, y ahí, bueno, tiene que ver con que hay países que son mucho más europeístas dentro de la Unión Europea, mucho más europeístas que otros, ¿no? Bueno, pero eso ya, bueno, algo veremos, pero tiene que ver con mucho ya con el proceso puntual. Pero por ahora sí, decirles esto, y lo último que comentarles también como contrapunto a lo que se llama de Mercosur, en principio, resaltemos en principio porque hay alguna excepción, pero en principio estas normas, una vez que son aprobadas, tienen un plazo, como toda ley también interna, ¿no? Y si no tienen un plazo siempre por defecto que opera, para que entren en vigor, pero no requieren incorporación. O sea, una vez que se aprueban y que se cumple el plazo, se supone que se publican, porque eso tiene que ver con la publicidad, obviamente, de los actos de gobierno, en este caso, aunque sea un organismo internacional, digamos, entran en vigencia de manera automática y se pueden invocar, digamos, también a partir de la entrada en vigor sin un acto posterior de cada estado en particular. Con lo cual, fíjense que en dos procesos que tomamos, porque uno lo vamos a estar viendo próximamente, porque uno nos toca más de cerca y para poder hacer la comparación, fíjense, digamos, que hay algún denominador común, pero después, bueno, se empiezan a dar todas estas diferencias que, bueno, que vuelven a un poco como corolario de lo que veníamos diciendo, que es esto de las particularidades o las características de cada proceso en especial que vamos a ir viendo, pero sí quedémonos por el momento con, digamos, respecto a lo que son las fuentes, con esta noción de derecho constitutivo, que van a ser tratados, qué función tienen, el derecho derivado, dónde se dice cómo se aprueba el derecho derivado y quiénes lo aprueban, en cada derecho constitutivo, que como va a ser distinto en cada proceso, bueno, hace que también obviamente el derecho derivado vaya a tener también características distintas. Pero, como regla general, son aquellas normas que emanan de órganos decisorios del proceso de integración y que resultan vinculantes. Ese sería como el denominador común. Después ya el resto, bueno, empezamos a tener que ver algunos ejemplos, algunas distinciones para entenderlo un poquito mejor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuando vamos a estudiar en profundidad lo que es el proceso de incorporación, porque tengo una duda respecto de eso y capaz que me adelanto. La incorporación en el caso de Mercosur. No, incorporación de la norma que se dicta en el esquema que tiene que ser incorporada en el derecho interno. Bueno, eso hay procesos de integración que lo que exigen es que cada estado incorpore, que dicte una ley o una norma por la cual transcribe, incorpora, y otros, como por ejemplo el caso del Mercosur, que para que la norma entre en vigor tienen que haber todos incorporados. Por eso se llama un proceso de vigencia simultánea. O sea, cada uno incorpora a su tiempo, pero hasta que no incorporan todos, técnicamente, formalmente la norma no está vigente. ¿Sí? Es una formalidad en realidad, porque no es que se somete a debate. Y lo que pasa que, a ver, si no sería una contradicción. Es que es un poco una contradicción porque en realidad, a ver, puede pasar, en el caso de Mercosur hay muchas normas que se aprobaron y que no están vigentes porque algunos de los estados ni siquiera la trataron legislativamente. O sea, en realidad es uno de los déficits. O sea, claramente ahí también uno ve esta cuestión de reservarse mucho la intergubernamentalidad, la cuestión de, bueno, cada estado tiene la última palabra, de lo que es el ámbito europeo, donde, bueno, realmente también en esas características se ve mucho más la delegación. O sea, está todo, dentro de todo, como bastante coherente. Después uno puede criticar de un lado o del otro, pero hay cierta coherencia que responde un poco, ¿no? Como a distintas conciencias de lo que es la integración, los diferentes miradas de lo que es la integración regional. Pero igual, obviamente que después en cada caso en particular, vamos a ver, se requiere incorporación, sí, no, cómo. Bien.
Bueno, entonces hoy quedamos acá y el viernes vamos a ver, vamos a retomar un poquito, vamos a ver tipos de integración, esto que hablamos de zona de libre comercio, pero bueno, con más detalle y otros supuestos que no vimos, como para empezar a profundizar un poquito más.